Entonces, doctor, muy buenas noches, ¿no? Un gusto tenerle entre nosotros para escucharle, pues, en su exposición, que estamos ávidos, pues, de recibir, ¿no? El tema de la ponencia es cómo debe usar el dinero un cristiano. Antes de comenzar propiamente, tenemos que presentar al ponente que hoy día nos acompaña. El doctor Dante Urbina es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitario y ha sido seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Ha dado innumerables ponencias en diversas universidades del Perú, de España, de Alemania. Tiene papers publicados en Political Economy, Journal of India, y en el volumen académico International Monetary System, Past, Present and Future de la India en el año 2016. Ha participado como revisor para el Journal of Economic Issues de Arkansas State University en los Estados Unidos y tiene material especializado exclusivamente de su autoría. Gestiona un canal de YouTube que supera las 400.000 y más vistas y una página web que tiene más de 250.000 visiones. Se ha especializado en temas de teología y filosofía, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, aunque es reconocido devoto de Luis María Griñón de Montfort, miembro honorario de la Asociación Nuestra América Göttingen en Alemania y miembro del Consejo de Redacción de la Asociación Economía Crítica y Crítica de la Economía en España y del portal Público GT en Guatemala, entre otras cosas. Entonces, doctor, nosotros lo tenemos delante, es un gusto tenerlo. Tiene usted la palabra y tiene pues la oportunidad también de exponernos a nosotros, ilustrarnos con su exposición. Entonces, yo voy a salir de la pantalla para que quede usted solamente y haga la exposición a los padres de familia y demás personas que se han ido conectando poco a poco con nosotros. Adelante, pues, doctor. Un ratito, por favor, un ratito. Adelante, ahora sí, prenda su audio, por favor. Excelente, ya estamos entonces. Bien. He querido titular a esta conferencia ¿Cómo usar el dinero? 7 principios bíblicos explicados por un economista cristiano. Y bueno, básicamente eso es lo que quiero ofrecerles. Una explicación de estos principios por parte de mi persona, que soy un economista cristiano. De profesión soy economista. Yo me desempeño como catedrático en el área de economía, teniendo el título de economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid y el grado de doctor en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, he sido seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo en el área de economía para participar de la reunión de premios Nobel de Economía en 2017. Entonces, estoy bastante comprometido con esta labor académica en el ámbito de la economía. Pero aún más fundamentalmente, y antes que economista, soy cristiano, porque Cristo es previo a todo y está por encima de todo. Pues bien, desde esa perspectiva debo apuntar que, como evidencio en obras de mi autoría como Economía para herejes o La economía irracional, considero que tanto la teoría como la práctica económica generalizada tiene en realidad múltiples elementos que son contrarios a una mentalidad cristiana. Y desde esa perspectiva es necesario que los economistas cristianos proclamen la palabra de Dios, lo que ha dicho Dios,
respecto de cómo debemos utilizar el dinero. Porque si nos quedamos únicamente en estándares mundanos, utilitaristas, que son que constituyen el tipo de filosofía que permea la teoría económica dominante, fundamentalmente neoclásica, para decirlo con la terminología académica, lo que nosotros vamos a tener es un mundo que simplemente se guía por la búsqueda del placer, muchas veces entendido en un sentido reduccionista o incluso materialista, en lugar de construir una economía hacia un mundo más justo, más conforme a Cristo, un mundo ideal. Tenemos que luchar por un ideal y estamos llamados a ello. Pues bien, indicando ese marco de referencia, entonces voy a pasar a exponer cada uno de los 7 principios bíblicos de cómo debemos usar el dinero, de cómo un cristiano debe usar el dinero. Básicamente se va a plantear el principio en cuestión y textos bíblicos que voy a pasar a explicar. Vamos a esto. Principio 1. La riqueza es un don de Dios. Esto es importante entenderlo. La Biblia no nos presenta intrínsecamente a la riqueza como algo malo. Extrínsecamente, por determinadas circunstancias o por la actitud del hombre hacia las riquezas, y más aún bajo su condición caída, puede devenir la abundancia y riquezas en un peligro o riesgo, como también pasaremos a ver. Pero intrínsecamente, por sí mismas, las riquezas son vistas en el estándar bíblico como una bendición de Dios. El demonio no crea riquezas, usurpa riquezas, desvía riquezas, manipula riquezas, pero no crea propiamente. Quien crea cosas, quien crea el orden del mundo que tenemos, es Dios. Lo que haya de desorden en ello, eso lo introduce el hombre cuando se desvía de Dios. Pero en sí mismas las cosas que salen de las manos de Dios son buenas. Y dentro de esas cosas están las riquezas que Dios nos ha provisto. Así, por ejemplo, luego de culminar el proceso de creación del mundo con todas sus riquezas, dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho y vio que era bueno. Entonces Dios mismo quiso crear un mundo con riquezas naturales, con comida deliciosa, con animales que tengan distintas características o propiedades que puedan ser útiles al hombre. Y vio que todo eso era bueno. Asimismo, dice Eclesiastés 5:19, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, este principio de que la riqueza es un don de Dios no es algo que yo me estoy inventando o sacando debajo de la manga. Está claramente en el texto que les acabo de leer. El que el hombre pueda disponer de riqueza, disfrutar del fruto de su trabajo, de la recompensa de su esfuerzo, eso es don de Dios. Por su parte, Salmo 112, del 1 al 3, dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. De nuevo, la idea es clara. Se nos está hablando en este salmo de la generación de los justos. Y cuando se nos habla de la generación de los justos, se vincula esto a la estructura intergeneracional, padres e hijos, y los hijos de los hijos. Así nótese que se dice, su descendencia será poderosa en la tierra. O sea, esa bendición de riqueza que Dios da a los padres se transmite también a los hijos. De ahí que, desde la perspectiva del pensamiento económico cristiano, se defiende como legítimo el derecho a la herencia. Se pueden poner, claro está, ciertos impuestos o restricciones a las dinámicas de herencia. Eso es factible y un cristiano puede aceptarlo. Pero el derecho mismo de las personas a dejar herencia es algo propio del pensamiento cristiano.
Y noten cómo se dice bienes y riquezas hay en su casa. Cómo se vincula a la riqueza como una bendición para los justos. Noten que Dios ha creado tantas cosas bellas, tantos alimentos agradables. ¿Y acaso Dios solo habrá creado los alimentos agradables para que lo disfruten los impíos? ¿Para que lo disfrute la gente mala? ¿Para que lo disfrute la gente que va en contra de Dios? No. Nosotros mismos, siendo cristianos, podemos y debemos disfrutar con alegría, con orden, claro está, y sobre eso también vamos a profundizar, pero ahorita quiero ir sobre toda la parte de la bendición. Debemos disfrutar con alegría también de las riquezas que nos provee Dios. El beber un buen vino, el comer buenas frutas, una buena comida, es entrar en la alegría de los regalos que Dios nos ha dado en su creación. Así que no creamos, por favor, de que las bendiciones o riquezas son para la gente impía. Dios ha querido dar esto como bendición también para los justos. Ese sería el primer principio. Pero es importante entender en esta conferencia que un cristiano debe ceñirse a los 7 principios que se van a pasar a explicar. No basta con solo uno de los principios. Por ejemplo, hay las llamadas iglesias de la prosperidad, iglesias entre comillas, que enfatizan mucho la noción de la riqueza como una bendición de Dios y dejan de lado otros aspectos y terminan predicando un evangelio, entre comillas, que en realidad es un antievangelio, una negación del evangelio. Entonces, sí, atención a eso, ¿no? Hay que entender todos los principios juntos y buscar practicar todos ellos. Bien, vamos al principio número 2. No propietarios, sino administradores. Piensen cómo llamamos nosotros a Dios. Decimos el Señor. En latín, eso viene del dominum. Y el dominum, el Señor, es el que tiene la propiedad, el que es el dueño, el dueño. En nuestro idioma español a veces decimos señor a cualquiera, ¿no? De señor Juan, señor Carlos, señor Dante, etc. Pero en el idioma inglés existe una interesante distinción que para decir señor a alguien, en el sentido en que lo estoy explicando aquí para decir señor a Carlos, a Juan o a Dante, se dice Mr. Dante o Mr. Urbina, se puede decir. Pero cuando se habla del dominum, del que es el propietario, el dueño, no se le dice Mr., porque no cualquiera es Mr., se le dice Lord, Lord. Entonces, cuando se habla de Dios como Señor, en el idioma inglés se dice Lord, o cuando se habla de Cristo como Señor, es Lord. Entonces, nosotros no somos señores con mayúscula, nosotros no somos el Lord. Dios es el Señor. Y Señor significa el dueño, el propietario, el patrón. Eso es lo que es Dios. Y en consecuencia, todos nosotros, en última instancia, no somos propietarios. Seremos propietarios en un sentido relativo o intermedio, pero en un sentido absoluto y pleno, el que es el propietario es Dios. Y por lo tanto, nosotros somos administradores. Esto lo encontramos claramente reflejado en la parábola de los talentos, la cual se encuentra en Mateo 25, del 14 al 30. Dice allí nuestro Señor Jesucristo: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, te pondré sobre lo mucho.
entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro y que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo e inútil, si sabías que cosecho donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Noten cómo los talentos terminan asociándose a la salvación, porque aquí en la parábola de los que hicieron fructificar sus talentos se le dice, entra en el gozo de tu Señor, que eso es la vida eterna, porque ahí el Señor representa a Dios. Y asimismo al que no hizo fructificar su talento, sino que lo ocultó bajo tierra, se lo echa a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y crujir de dientes, que es la figura literaria que normalmente usa Jesús en los evangelios para hablar sobre la condenación eterna. Entonces, Dios nos ha dado talentos. Normalmente esos talentos los asociamos a nuestras capacidades. Hay personas que son, pues, particularmente inteligentes, hay gente que sabe hablar, hay gente que sabe cantar, hay gente que se le da muy bien los deportes, la pintura, etcétera. Y ciertamente esos son talentos. Y es correcto ver así la parábola. Pero también podemos hablar de los dones sobrenaturales, no solo los dones naturales. Estamos viendo todo lo que nos da Dios. No solo los dones naturales, sino los dones sobrenaturales. La fe, la esperanza, la caridad, ciertas virtudes infusas, etc. Pero dentro de este paquete de dones naturales y de dones sobrenaturales, tiene que estar también el dinero, más aún cuando la figura que utiliza Cristo mismo, que tan inteligente era, que Él es la sabiduría encarnada, fue una figura de dinero. En consecuencia, el dinero del cual disponemos es un talento que Dios nos confía y nosotros somos administradores. Y el día último nosotros vamos a tener que dar cuenta de cómo usamos ese dinero. Nuestro dinero no es nuestro. Nuestro dinero en el fondo, en última instancia, es de Dios. Y nosotros administramos esa bendición que nos ha dado. Noten cómo el principio 1 se relaciona con el principio 2. Porque si las riquezas son una bendición de Dios, ¿de quién vienen? De Dios. Y nosotros hemos de dar cuenta a Dios de qué hemos hecho con sus bendiciones. Recuerdo la película del Hombre Araña, que es prácticamente ya parte de la cultura popular y que tiene una frase que a mí me impactó mucho en mi adolescencia y me sigue impactando y a veces la cito, ¿no? Donde el tío Ben le dice a Peter Parker, ¿no? Que es quien después se convierte en el Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues bien, ¿no se ha escuchado acaso la frase que el dinero es poder? Entonces, si un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el dinero es poder, el dinero conlleva una gran responsabilidad. Y ojo, tú podrás pensar que no tienes responsabilidad porque eres pobre, porque no tienes mucho dinero. Pero dense cuenta que todos los siervos tenían responsabilidad, desde el que recibió 5 talentos hasta el que recibió 2 y también el que recibió 1. Así que aquí no importa si tú eres abominablemente rico o si eres tal vez muy pobre, tienes una responsabilidad. Incluso si tienes un solo talento, ya allí tienes una responsabilidad y se te pedirá cuentas sobre ello. Principio número 3. Ven cómo todo se concatena. Principio 3, responsabilidad. Dice Primera de Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Noten qué palabras tan durísimas del apóstol Pablo. Si hay algún cristiano, por ejemplo, que se la pasa en obras de caridad y dando para otras personas, pero descuida a su familia y no provee los bienes necesarios para los de su casa, lo que dice el apóstol Pablo es que el tal ha devenido en algo peor que un incrédulo.
Esto es grave. Estamos hablando de una persona con la fe cristiana, pero si en su conducta tal persona no provee para los suyos, actúa peor que un incrédulo. Mucho cuidado con aquellos que se creen muy cristianos, pero irresponsablemente se endeudan o irresponsablemente gastan su dinero de modo tal que no están proveyendo lo necesario para los suyos. Son peores que incrédulos, dice el apóstol Pablo. Son palabras duras estas, son palabras duras, claro que sí. Pero esto es palabra de Dios. A mucha gente pues le suena, ¿no? Que Dante Urbina dice cosas muy duras, pero lo que yo hago es simplemente reflejar este mensaje que ya está dado. Dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el necio todo lo disipa. Hay una responsabilidad con el uso del dinero. Noten cómo se asocia el sabio al ahorro. O sea, el sabio tiene tesoro precioso. ¿Y qué es un tesoro? Tesoro no es dinero que gastas. Tesoro es un cierto dinero que acumulas, que guardas. Y asimismo guarda aceite, ¿no? La figura del aceite en el contexto del Antiguo Testamento es importante porque el aceite se usa para muchas cosas en el marco de la cultura judía y por lo tanto es lo que en nuestro lenguaje popular nosotros hoy en día llamaríamos guardar pan para mayo. Entonces se ve al sabio como una persona económicamente responsable que es ahorrativo, el sabio ante Dios. Y dice que el necio todo lo disipa. Así que si tú te crees muy cristiano, pero en tu administración del dinero eres un gastador que todo lo disipas y se te va el dinero y a fin de mes estás llegando con un montón de deudas de tarjeta de crédito, las cuales con tu sueldo te lo gastas fundamentalmente en pagar esas deudas, que todo se disipe en deudas, no vas bien, no estás siendo sabio, sino necio. Asimismo, en el Salmo 37:21 dicen, el impío pide prestado y no paga. Noten cómo la Biblia llama a aquel que pide prestado y no paga. Lo califica de impío. El impío pide prestado y no paga, dice la Escritura. Entonces, si tú acostumbras pedir prestado y no pagar, estás perjudicando gente. Quien te presta está confiando en ti. Quien te presta confía en que tú vas a pagar. Y esa persona que te presta muy probablemente tiene necesidades. Tiene una madre que puede estar enferma. Tiene un padre que puede estar enfermo. Tiene unos hijos que tienen gastos de alimentación, de estudio, o que pueden enfermarse también. Y si tú has pedido prestado a alguien y no le pagas, y esa persona pasa situaciones difíciles, que podrían ser menos difíciles o resolverse si tuviese el dinero que no le estás pagando, sobre eso vas a tener que dar cuentas ante el Señor. Hay una responsabilidad en esto. Así que yo les voy a hablar del lenguaje de bendición y de la alegría de la riqueza, y claro que sí, pero también les voy a hablar de la responsabilidad como lo estoy haciendo, porque la verdad hay que decirla completa. Principio número 4 es no poner el corazón en las riquezas. Dice Mateo 6:21, palabras de Jesucristo. Allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Te pregunto, ¿cuánto tiempo andas pensando en cosas de Dios? ¿Y cuánto tiempo andas pensando en cosas de dinero? ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicas
a las cosas de dinero. Hay cristianos que se conciben a sí mismos como muy buenos cristianos y que andan más pendientes de cómo sube o baja la cotización de activos en los que hayan invertido, por ejemplo, monedas virtuales, Bitcoin, etcétera. Andan más pendientes de eso que pendientes de la palabra de Dios. Y así se llaman cristianos y hasta se creen grandes cristianos, pero andan pendientes del otro. Allí donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Y si tienes tu corazón en el dinero, tu tesoro es simplemente el dinero. Y cuando fallezcas, pues podrás ser el mejor de todo el cementerio en haber dejado tesoros para otros, porque ese tesoro no te lo vas a llevar. Dice Lucas 18 del 22 al 24. Jesús hablando con el joven rico. Le dice, Jesús le dijo, aún te falta algo por hacer. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque tenía muchas riquezas. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícil será que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza? Ahí lo tienes. Es una persona que al menos en ese momento terminó perdiendo a Cristo por aferrarse a las riquezas. Las riquezas que son basura comparada con Cristo. El problema no es en sí mismo la riqueza, sino el apego a las riquezas. Y mientras más abundantes son las riquezas de uno, hay más riesgo de que más apegado esté a las riquezas. Por eso dice 1 Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se descaminaron de la fe. Es muy fuerte esa frase. Dice que la raíz de todos los males, todos, o sea, es una frase muy fuerte, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hasta dice que hay personas que se descarrilaron de la fe. O sea, esto también es algo interesante. O que se descaminaron de la fe. Es como que había personas que iban en el camino de la fe, pero por amor al dinero, siendo que iban por el camino de la fe, se descarrilaron. Personas de fe, personas cristianas que se descarrilan y si no vuelven a encarrilarse se pierden, que se descarrilan por causa del amor al dinero. Mucho cuidado. Está bien que tengas dinero y puedes tener mucho dinero, pero tu corazón no se lo des al dinero. Tu corazón dáselo a Dios. Todo tu corazón dáselo a Dios. Y ten dinero. Y ten dinero. Está muy bien, pero tu corazón dáselo a Dios, no al dinero. Asimismo, dice en Job 1:21, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, no tenemos que poner el corazón en las riquezas. No tenemos que ir absolutamente angustiados de esperar que siempre esté subiendo la cotización del Bitcoin, por ejemplo. Si estamos en ese tipo de inversión o en alguna inversión, como digo, hay muchos cristianos que andan más pendientes de cómo va el Bitcoin o tal o cual moneda virtual que de Cristo. O sea, las riquezas fluctúan. Uno puede un día ganar un buen sueldo y al otro día no, o tener dificultades económicas. Y ante eso hay que decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor, así como dice Job. Principio 5. Manos llenas para compartir. Manos llenas para compartir. Dice Mateo 25, del 34 al 35, del 40 al 43 y 46. Dirá a los de su derecha. Está hablando del juicio final, cuando viene Cristo como rey triunfante en el juicio final. Dirá a los de su derecha. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes.
porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron. En verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me alojaron, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tienes mucha riqueza, tienes más responsabilidad en compartir. Y sobre eso se nos va a juzgar el día último. Si tú tienes riquezas, tú tienes que compartir. Tienes que usar tu riqueza para alimentar al hambriento y para vestir al desnudo y para ayudar al forastero y al que está enfermo o al que está encarcelado. Y si tú tienes riqueza y no haces eso y te preocupas simplemente por ti mismo o a lo más por cuidar de tu familia, pero no te preocupa del hambriento, no te preocupa del sediento, del forastero, del encarcelado, del desnudo, si no te preocupas por ellos y te preocupas únicamente a ti mismo de tu metro cuadrado de solo los tuyos y tu familia y punto, sobre eso se te va a pedir cuentas el día último. Así de simple. Entonces debemos tener manos llenas para compartir. Sobre ello mismo se nos va a juzgar. Jesús está hablando directamente en términos de salvación y condenación sobre este asunto de uso cristiano del dinero. Por su parte, nos cuenta una parábola en Lucas 16, del 19 al 21. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con elegancia. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Luego, si ustedes siguen leyendo la parábola, encuentran que este pobre Lázaro, que sufre ahí en su pobreza, va al cielo, o más propiamente, para decirlo como lo dice el texto, a lo que es el seno de Abraham, o sea, va a estar con Abraham. Estamos hablando de un contexto previo a la muerte de Cristo en la cruz. Pero, o sea, va a un camino de salvación, va a una instancia de salvación. El pobre, el que sufría. Y el rico se va al infierno. Ahora bien, si ustedes analizan bien la parábola, se van a dar cuenta que el rico no se fue al infierno por el mero hecho de ser rico. Nadie se va al infierno por el mero hecho de ser rico. No, no, no. Repito, nadie se va al infierno por el mero hecho de ser rico. Tú puedes ser muy rico e irte al cielo. De hecho, en la fe católica tenemos santos canonizados que han sido personas ricas, incluso muy ricos. Hay reyes, gente muy rica, los reyes son gente muy rica, que son santos. Entonces, nadie se va al infierno meramente por ser rico, pero sí te puedes ir al infierno por poner tu corazón en las riquezas, porque si tu tesoro son las riquezas, ya tu tesoro no es Dios. O te puedes ir al infierno por no compartir con el pobre. Sé que suena muy duro, pero es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 25. Tuve hambre y no me diste comer. Tuve sed y no me diste beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Fui forastero y no me alojaste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Vayan al fuego eterno. Son palabras de Jesús. Y yo vengo a hablar aquí como economista cristiano y por lo tanto tengo que transmitir el estándar de Cristo. Ahí lo tenemos. Esto es claro. Entonces, en ningún momento de Lucas 16 se dice que el rico había conseguido su riqueza por medio del robo o la deshonestidad. Pudiera ser que la riqueza de este hombre rico sea completamente honesta. No se dice que fuese de una fuente ilícita o deshonesta. Asimismo, se nos dice en Lucas 16 que él ignoraba a Lázaro, que él no compartía con el pobre Lázaro, que se daba grandes banquetes y que Lázaro tenía que sacar comida de la basura, Este hombre rico podría
haber llevado una bandeja de comida o hacer que sus sirvientes lleven una bandeja de comida ese Lázaro que no estaba a millones de kilómetros, sino en la puerta de su casa. Pero no, lo ignoró. Entonces, no pienses que porque tú te has ganado tu plata con tu esfuerzo y que proviene de una fuente lícita, automáticamente ya cumpliste con todo lo necesario. Porque hay muchos mediocres moralmente que dicen, bueno, yo soy una buena persona porque yo no robo, yo no mato. ¡Qué mediocridad moral! En el día del juicio, ese rico puede decir eso, yo no he robado y no he matado. Muy probablemente ese rico de la parábola nunca mató a nadie. Y como digo, puede ser que su riqueza haya sido conseguida 100% de forma lícita, así que nunca habría robado, al menos bajo ese estándar. Pero por no compartir con el pobre que está a su puerta, termina en condenación. Termina en condenación, así que cuidado. Principio número 6, manos limpias. Dice Proverbios 10:2. La riqueza mala vida no aprovecha, mas la justicia libra de la muerte. La riqueza mala vida no aprovecha. Entonces, un cristiano debe obtener su riqueza de fuentes lícitas. Un cristiano que obtenga su riqueza explotando a los demás, vendiendo cosas inmorales o ilícitas, pagando menos de lo que sería un salario justo a sus trabajadores, o no trabajando lo que es debido conforme a su contrato, tal está robando y no tiene riqueza lícita. Así que muchos dicen, no robo. Dicen no robo porque no has ido a quitarle la cartera a una señora en la calle o a robar un celular. Pero muchas veces, no pagando sueldos justos a tus trabajadores o siendo un trabajador que no cumples propiamente con tu contrato y cobrando aún así, enriqueciéndote a costa de trabajadores a los cuales no se le paga el sueldo justo o a costa del dinero de empresarios sobre los cuales no estás cumpliendo con lo que se te estipuló en tu contrato, estás robando. Estás robando. Lucas 19 del 8 al 9. Zaqueo dijo, he aquí que doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno he defraudado, le devolveré el cuádruple. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano, un cobrador de impuestos. ¿Y qué significa eso? Lo siguiente, en el contexto del siglo I, contexto judío, los judíos habían sido conquistados por los romanos. Los romanos eran un poder imperial que cobraba impuestos a los judíos para engordar al propio imperio, no para ayudar a los judíos. Los judíos estaban bajo una opresión romana con el tema de impuestos. Y habían algunos judíos que se vendían al imperio para cobrar impuestos a los propios judíos. Para que lo entiendan como una analogía, tomaré la clásica rivalidad que existe entre los países Perú y Chile. Simplemente la asumo como ejemplo porque es una rivalidad histórica, no es que yo tenga nada contra los chilenos, siendo yo peruano, simplemente me parece que puede ilustrar bien la situación. Imagínense una circunstancia en que Chile conquista militarmente Perú, ¿ok? Y nos conquistan, nos ganan una guerra, nos destrozan, etc. Ya. Y Chile establece un imperio donde nos comienzan a cobrar impuestos para el imperio chileno, a nosotros los peruanos. Ahora, imagínense a un grupo de peruanos que se venden a Chile, al gobierno chileno, para cobrar impuestos a otros peruanos y que esos impuestos vayan para la riqueza chilena. ¿No serían tales personas vistas muy mal? ¿No se vería esto como una fuente pues, poco noble, por decirlo menos, de obtener ingresos, ¿no? Con ese tipo de trabajo. Pues bien, saqueo era eso. Saqueo era eso. Ahora, hay una línea de impuestos legítimos que se podía cobrar, pero el problema de esto es que los cobradores de impuestos cobraban adicional a lo que el imperio requería.
porque sus ganancias venían de cobrar ese adicional. Entonces terminaban explotando a la gente económicamente para su propio beneficio. Pero nota cómo Zaqueo, sabiendo que gran parte de su riqueza no era lícita, se arrepiente y dice, si alguno he defraudado, le devolveré el cuádruple. Ese es arrepentimiento genuino. No es simplemente que él dice, yo he robado, confieso que he robado, me arrepiento y punto. No, él busca resarcir. Y así es el auténtico arrepentimiento. Si uno puede resarcir, hay que resarcir. Entonces, si alguno defraudó, si alguno lo estafó, le va a devolver el cuádruple. Y además la mitad de las riquezas la da a los pobres. Y es recién cuando Zaqueo hace ese compromiso para con los pobres y para con una vida honesta de uso bueno del dinero, que Jesús recién ahí dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Miren qué interesante. Vamos al séptimo y último principio. Ayudar a la iglesia. Principio 7, ayudar a la iglesia. Dice Lucas 21 del 1 al 4. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, siendo tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, ahí tenemos el templo, cuya continuidad será la iglesia, ¿no? Del pueblo de Dios en el contexto judío, su continuidad es la iglesia. Y vemos cómo Jesús alaba a esta mujer que da al templo. No es simplemente una mujer pobre que está ayudando a otros pobres, no es una mujer pobre que está dando limosna. Que claro, que toda persona, incluyendo los pobres, tienen el deber moral de ayudar aún con lo poco que tienen a los demás. Noten cómo en la parábola de los talentos, el Señor dice, con lo poco has sido fiel, te pondré sobre lo mucho. Entonces, aunque tú tengas poco, Dios te va a pedir cuentas de ese poco. Así que no piensas que estés eximido de la limosna o la misericordia con los demás, por más que seas pobre. Aún el pobre siempre tiene algo que dar. Pero en este contexto, Jesús está hablando de una viuda pobre que está ayudando a la iglesia, o lo que podríamos llamar el antecedente de la iglesia, el templo judío, que tenía una estructura institucional, y Jesús no ve como malo que se dé limosna para la estructura institucional que corresponde al templo judío con sus funciones y su jerarquía. Del mismo modo, un cristiano debe apoyar económicamente a la iglesia, porque hay necesidades. Un templo parroquial requiere agua, luz, limpieza, trabajadores, servicios, etc. Y eso no se hace gratis, no sale gratis. Como dice 1 Timoteo 5, del 17 al 18, que los presbíteros que gobiernan bien, los presbíteros son los sacerdotes, que los presbíteros que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Ahora bien, ¿de dónde va a salir ese salario para las personas que se dedican exclusivamente a la propagación del evangelio, a enseñar, a cuidar de las cosas propias de la iglesia? De nosotros los laicos. Entonces, tenemos que los religiosos hacen el voto de pobreza, renuncian a la riqueza. En cambio, nosotros los laicos no hacemos voto de pobreza. Nosotros estamos aquí en el mundo para usar la riqueza. Y nosotros nos santificaremos usando la riqueza conforme a Dios. Y parte de ese uso es apoyar a los religiosos que han renunciado a la riqueza. Su camino de santificación de los religiosos que hacen el voto de pobreza, particularmente, por ejemplo, los franciscanos que lo hacen con énfasis, su camino de santificación está en esa renuncia a las riquezas. En cambio, para la gran mayoría de nosotros, los laicos, es decir, los que no hacemos votos religiosos, el camino de santificación viene por el correcto uso de las riquezas. ¿Y cómo realizamos un correcto uso de las riquezas? Con estos 7 principios que les he presentado. Muchas gracias.
Brillante exposición. No sé, por favor, si puede activar su audio, doctor. Sí, ya está. En realidad, yo creo que más de uno ha quedado medio desconcertado o no había tenido en cuenta muchas cosas de lo que se ha venido diciendo en su exposición. Hay algunas preguntas aquí, por ejemplo, interesante, ¿no? Dice que la pregunta es una pregunta que está ahí. ¿No puede considerarse un acto irresponsable de parte de la viuda en vista de que dio para el templo, teniendo en cuenta de que era lo único que tenía para vivir? Es una pregunta que han hecho. No, no es un acto irresponsable por dos consideraciones. Uno, Dios no es irresponsable. Dios no es irresponsable. Me explico. En Mateo capítulo 6, o sea, este mismo Jesús que alaba a la viuda es el mismo Jesús que habló en Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, Jesús dice, no se afanen por el mañana de qué comeremos, con qué nos vestiremos. ¿No viste acaso el Padre que está en los cielos a las flores o no alimenta a los pajaritos? Y ustedes valen mucho más que los pajaritos. Entonces, una viuda que tenga la devoción de dar de lo único que tiene para vivir en el templo es una viuda que tiene gran amor a Dios. ¿Se imaginan a Dios dejando abandonada a esa viuda? No, Dios dispondrá lo necesario para que esa viuda tenga lo necesario. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, si vamos a hablar bajo el estándar bíblico, tenemos ejemplos de esto. Tenemos, por ejemplo, que había una viuda que tenía ahí simplemente su hijito y estaba para morir, ya la viuda. ¿Y qué sucede? Que se le presenta el profeta Elías. Y el profeta Elías le dice, hazme de comer. Y la viuda toma lo último de comida que tiene, un poco de aceite y creo que era harina o algo similar, y le hace como una tortillita al profeta Elías. Y la viuda ya estaba para morirse con su hijo. Le dijo explícitamente, ¿sabes qué? Este era el alimento que estábamos guardando para nuestra última comida y de ahí simplemente esperar la muerte. Y Elías le dice, si tú confías en el Señor, Él no permitirá que eso pase. Y efectivamente se hizo un milagro y la viuda tenía una jarra de aceite que no se acababa. Entonces Dios provee. Y uno dirá, bueno, pero ese es un caso como muy especial. Bueno, pero ¿acaso no es un caso muy especial también el de una mujer que sea capaz de dar hasta lo último que tiene para vivir o de lo poco que tiene para vivir? Entonces, si es un caso especial, si nosotros somos personas especiales para con Dios, Dios no se va a dejar ganar en bondad, ¿no? No he visto justo mendigando pan. La segunda consideración que quiero introducir es que esta viuda muy probablemente sería una mujer anciana, ¿no? Y probablemente, pues siendo una mujer anciana, esa es una posibilidad, pero es una posibilidad plausible, pues no tendría dependientes. Probablemente sus hijos, pues, no sé, no habría tenido hijos o sus hijos habrían fallecido o sus hijos estarían vivos, pero ya como personas independientes con sus respectivas familias. ¿Quién lo sabe? Bajo ese tipo de circunstancias no es que ella tenga que mantener a otras personas, simplemente tenía que ocuparse de sí misma. Porque acá dice Jesús lo que tenía para vivir, no dice lo que tenía para mantener a su familia. Otra cosa es el padre cristiano que tiene un deber para con su familia. Y ahí en principio hay que aplicar el estándar de ser responsable y procurar un mínimo para la familia y con lo que una vez que se haya procurado un mínimo, pues ver también otras responsabilidades, ¿no? Pero acá no parece ser el caso de esta viuda como una especie de cabeza de familia, porque como digo, Jesús apunta que era lo que ella tenía para vivir, no lo que tenía para que su familia viva, ¿no? Entonces, creo que todo esto hace un buen balance de cómo entender este principio. Interesante porque es la viuda de Sarepta de Sidón, ¿no? Así es. Exactamente, ¿no? La pregunta me la dijeron acá, entonces, bueno, yo la lanzo. Entonces, hay otra pregunta aquí que dice, Timoteo dice que la raíz de todos los males es el afán de dinero, ¿no? Es lo que ha señalado acá. Quiere decir que la problemática, si es todos, es bastante grande esta expresión, ¿no? Esta expresión es bastante dura.
implicaría, por ejemplo, la destrucción de matrimonios, implicaría la destrucción de amistades, implicaría también las relaciones duras que se establecen entre las personas. Todos es un... Si podrías puntualizar, por favor, Dante, Sí, claro que respecto a esta sí. pregunta. Sí. Básicamente ahí lo que está haciendo el apóstol Pablo en ese pasaje de Timoteo donde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, es aplicando una figura literaria llamada hipérbole. La hipérbole es una herramienta literaria que se utiliza para enfatizar mucho una verdad y para eso se la exagera. Así, por ejemplo, cuando se dice que todo el mundo seguía a Jesús, uno no va a imaginar que los chinos, ¿no? Ahí venían desde Oriente para seguir a Jesús y que absolutamente cada poblador chino iba para seguir a Jesús, ¿no? Entonces, en la escritura hay esos elementos. Hay lo que son las hipérboles y aquí eso, Pablo estaría usando una hipérbole para enfatizar todos los males que acarrea el amor al dinero, ¿no? Pero claro está, creo que es evidente que hay otros males también que se deben a otras causas. Hay otra pregunta aquí que dice que Cristo en Lucas 16 alabó al administrador infiel. Este administrador que hizo mal uso de la riqueza y luego le piden, le van a solicitar la administración. Estando en una situación de crisis, él pregunta a las personas, ¿cuánto le debes a mi señor? Tantas medidas de trigo, y luego él dice, en vez de eso, pon esto, pon una cantidad inferior. Entonces, Cristo dice que alabó al administrador infiel porque había obrado astutamente. Y luego así los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Teniendo en cuenta ese criterio, porque en la práctica le estaría robando, no sé, ¿en qué términos se puede hablar de esta alabanza? ¿Por qué estaría dada esta alabanza de Cristo al administrador infiel? Es la pregunta que están diciendo acá. Cristo mismo resuelve la cuestión por la astucia. O sea, lo que alaba Jesús del administrador infiel no es su infidelidad, no es su forma ilegítima de hacer las cosas. Lo que alaba es su astucia. Y basta ver los versículos siguientes para confirmar esto. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10 en adelante dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, nótese que Jesús acá no está diciendo que lo injusto está bien. No, no, no. Más bien Jesús contrasta lo injusto con lo verdadero. Pero nos pide que esa astucia que muchas veces tenemos hasta para las riquezas injustas, debemos tenerla para las cosas celestiales. Por ejemplo, conseguirse buenos amigos. Jesús habla en el contexto de la parábola también de eso de conseguirse buenos contactos. Pues bien, así como uno se consigue buenos contactos en el mundo de lo material, ¿con cuánta más razón no debemos conseguirnos buenos contactos en el mundo de lo espiritual también? Dice a su vez Jesús: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces Jesús entiende que hay una administración de lo ajeno, pero el estándar que Jesús quiere es la administración de lo que es nuestro, es decir, lo que Dios nos dará. Y por lo tanto, lo que está recogiendo Jesús como lección a ser alabada es la astucia. Y por eso Jesús mismo en Mateo capítulo 10 nos llama a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y de la gente del mundo que es astuta como ese mayordomo infiel, tenemos que aprender esa astucia. Pero desde un corazón cristiano y con principios cristianos. Yo en mi vida trato de ser astuto, astuto como serpiente, pero bajo estándares cristianos, no con cosas malavidas. ¿Cómo conocer concretamente que no tengo apego al dinero si lo tengo en abundancia, si lo tuviera en abundancia? O si escasea mucho en mi casa. ¿Cómo sé yo, cómo me entero en forma concreta de que no estoy apegado? ¿No? Eso es la pregunta que dicen acá. Yo diría, evalúe su oración. Por ejemplo, si usted es una persona que ora muy poco, no sé si estará pegado al dinero con certeza, pero sí sé que no está pegado a Dios. Y la probabilidad de que si no está pegado a Dios, está muy apegado al dinero es muy alta. Yo no puedo decir con certeza, pero puedo dar unos criterios. Entonces, un criterio es eso. Lo otro, ¿qué pide usted en oración?
Si usted pide en oración fundamentalmente cosas económicas o materiales, está pegado al dinero. Porque al final está convirtiendo a Dios en un medio para que le resuelva sus necesidades materiales. Si simplemente es, Señor, que me salga el crédito hipotecario, o si pide cosas para otros, pero son cosas puramente materiales. Señor, que le aprueben el crédito hipotecario a mi prima, a mi amiga, a mi compadre, etc. O si dice, Señor, por favor, que las acciones del Bitcoin suban. Señor, por favor, que el próximo año yo gane más dinero. No está mal que dentro de las peticiones que realizamos a Dios pidamos por nuestras necesidades materiales. O sea, eso es legítimo. Pero yo voy sobre todo a un asunto de enfoque y de proporción. O sea, de todas las peticiones que usted realiza en oración, bajo el supuesto de que la persona ore, de todas las peticiones, ¿qué proporción son referidas a cosas materiales? Ahí puede ver las cosas, ¿no? Otra forma en que se puede medir es, cuando usted tiene una pérdida económica, ¿cuánta zozobra hay en su alma? Por ejemplo, si al usted tener alguna pérdida económica, por ejemplo, sus ganancias del mes se redujeron en 10% en comparación con el anterior, supongamos el escenario. Si usted se enfada mucho o se deprime mucho, hay gente que tiene distintas formas de reaccionar. Algunos se enfadan, otros se deprimen. Algunos las dos cosas. Primero se enfadan, luego se deprimen, etc. Si usted sobrereacciona a eso, entonces tiene apego al dinero. Si usted sufre más por pérdidas materiales que por pérdidas espirituales, tiene amor al dinero. Por ejemplo, si usted sufre más por perder 1.000 soles, ¿no? Que son como 250 dólares aproximadamente. Si usted sufre más por perder ese dinero que por haber cometido un pecado contra Dios, tiene un apego con el dinero. Interesante. Escuché a un obispo en alguna oportunidad, franciscano, cuando le decía acerca de la comida, que se habla de una comida franciscana. Y él contestó, ¿ha visto el día de la porciúncula? Me dijo, comida franciscana es comer bien porque no podemos debilitarnos. ¿Qué opinión le merece esa opinión del obispo? Hay un canal de YouTube de cocina. A mí me gustan ver canales de cocina, en alguna ocasión lo he mencionado, que es justamente un sacerdote franciscano cocinando, y cocina muy bien y la comida se ve muy sabrosa. Y ciertamente, Dios ha hecho las cosas para que disfrutemos, o sea, ¿por qué solo van a disfrutar los malos? Y claro que un sacerdote o incluso un franciscano puede disfrutar de estas cosas. El punto es el espíritu con el que lo hacemos. El espíritu del rico, ¿en qué se va a fijar? En que tal vez los cubiertos no son de oro o de plata, sino de plástico. Se va a fijar en que tal vez los ingredientes no son importados. Se va a fijar en que tal vez las personas que están alrededor no son personas de alta alcurnia y no lo van a disfrutar tanto. En cambio, hermanos franciscanos reunidos comiendo una comida rica, con espíritu de pobreza, lo van a disfrutar. Porque con espíritu pobreza van a decir, la mayor parte del año nosotros hacemos muchos ayunos, pero este día vamos a comer rico y con alegría y compartiendo entre hermanos y alabando al Señor. Ese espíritu pobreza de pasar penitencias y ayunos les lleva a valorar más los momentos en que comen rico. Y ese espíritu de pobreza hace que vean esa comida como un regalo inmerecido. El rico, en cambio, dice, oh, sí, yo me merezco este banquete. Y cuando toma esa actitud no lo disfruta tanto como aquel que con espíritu pobreza va y dice, gracias Dios por este banquete que me estás regalando. La vida es más alegre cuando se ve así. Y por eso San Francisco de Asís habla mucho de la penitencia y del ayuno y de la mortificación, pero ¿saben de qué habla igual o más que de eso? De la alegría, de la alegría. Ese espíritu de pobreza es espíritu de alegría. Dante, yo sé que estás llenecísimo de tiempo, ¿no? Aquí hay un montón de preguntas. Demos espacio dos más, en todo caso. Sí. Entonces, aquí se habla de las deudas en las cuales se incurre tantas veces cuando se mete en el banco, ¿no? Que tienen tasas de interés evidentemente draconianas, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, teniendo en cuenta
el futuro de los hijos de la familia muchas veces se cae, se incurre en deudas de 20 años y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear esto teniendo en cuenta que es evidente que se necesita una casa, es evidente que forma parte de las necesidades primarias y al mismo tiempo el espíritu cristiano para una toma de decisión correcta? Muy buena pregunta, ¿no? La cuestión del asunto hipotecario es muy importante y qué bueno que pueda resolver esta cuestión o tratar de dar un poco de luz. Ciertamente la vivienda es una necesidad. Uno puede ver opciones como el alquiler o vivir en casa de otro o tener casa propia. De entre esas opciones, la ideal es tener una casa propia, un departamento propio o algo así. Pero claro, luego uno tiene que ver responsablemente y de forma realista y pertinente sus circunstancias, ¿no? Ahora, he de decir también que debemos luchar desde nuestra sociedad civil para que se implementen ciertas regulaciones con respecto al tema hipotecario por parte de los bancos. O sea, creo que hay cláusulas muy abusivas en cómo los bancos suelen manejar el asunto de los créditos hipotecarios. Por ejemplo, uno paga durante 18 años su crédito hipotecario y de repente hay 3 meses seguidos que no pagan y pueden estarlo botando de su casa y el banco se queda con la casa. Eso es un abuso absoluto, un escándalo, una injusticia. Y ese tipo de cosas hay que combatirlas y eventualmente lograr que haya legislación que impida ese tipo de abusos. ¿Ok? Entonces, yo no pondría toda la carga del problema del endeudamiento solo en los hombros de los cristianos que llegan a un crédito hipotecario. Creo que hay mucho abuso de parte de la estructura financiera que gestiona eso. Y nosotros como cristianos debemos hacer lo necesario desde la sociedad civil, desde las leyes, desde las regulaciones para ir encauzando ese asunto. Yo como economista ahí también alzo mi voz y digo directamente esto. Ahora bien, en cuanto a algunos criterios. Primero, trate de pagar una buena inicial. La mayor cantidad de inicial que pueda pagar es mejor. ¿Ok? Si puede pagar la mitad, por ejemplo, pasas años ahorrando, pero pagar como inicial la mitad, mejor. Porque cuando usted paga la inicial no le aplican intereses, esos intereses draconianos, abusivos. En cambio, de lo que falte para completar el monto total, ahí sí le van a cobrar intereses. Y créame que a veces con todo eso de los intereses, al final uno termina pagándole al banco como el doble, a lo largo del tiempo como el doble del valor original completo de la vivienda. Y eso es un abuso, una aberración, y más aún en un país con inflación bastante controlada como el nuestro. O en todo caso se podría incluir una cláusula de ajuste por la inflación y ya está. ¿Ok? Luego, otra cosa que tiene que considerar uno es que tiene que dar prioridad a pagar el crédito hipotecario, porque uno puede, por ejemplo, perder el trabajo, pero si tiene ya vivienda asegurada, más o menos ahí se puede manejar. Hasta puede alquilar la vivienda e irse a vivir a un sitio más sencillo durante ese periodo de dificultad económica, ¿no? Entonces hay que tratar de darle una cierta prioridad a avanzar pagos en el crédito hipotecario, ¿no? Yo básicamente plantearía esas consideraciones y asimismo diría que cada cristiano responsablemente debería organizarse un presupuesto de su sueldo total, cuánto como mínimo va a dedicar a ayudar a los pobres, cuánto como mínimo va a dedicar a ayudar a la iglesia y cuánto como mínimo tiene que dedicar para obligaciones necesarias como por ejemplo un crédito hipotecario. Ha dicho una cosa muy interesante porque el último mandamiento de la Santa Madre Iglesia dice ayudar al sostenimiento de la Santa Madre Iglesia de Dios. No podría hablarse pues de un cristiano que no esté preocupado verdaderamente por las necesidades de su iglesia, ¿no? Aquí finalmente hay Ahí una quiero hacer última un pie de pregunta. página, disculpe, Sí, que a sí, mí sí. sí me revienta que haya cristianos que se indignan y ponen el grito al cielo porque la iglesia para los trámites de matrimonio les cobra, por ejemplo, 200 soles para ver los trámites, porque hay costos, hay trámites, hay papel, hay transporte, hay secretaria, hay costos reales y le pueden cobrar, por ejemplo, 200 soles o 300. Y ponen el grito al cielo que la iglesia es ambiciosa, que está cobrando por el sacramento y cómo es posible, etcétera. Y esos mismos hipócritas gastan 20.000, 30.000 o 50.000 soles, estamos hablando más o menos de entre 10.000 a 15.000 dólares,
en sus bodas, en sus bodas. Ujú. Les ponen al grito al cielo contra la iglesia, supuestos cristianos católicos, por unos 200 soles que pagan para temas trinitarios o 300 soles, pero bien que para su fiesta mundana que les va a durar un solo día, porque en gran parte esa fiesta se maneja de modo mundano en la mayoría de los casos, ahí sí derrochan el dinero, ¿no? Ahí sí no hay ninguna queja. Incluso, Continúe. incluso entran en cuentas a pagar a 5 o 10 años, porque conozco yo casos de personas que para casarse, ahí pues meten un montón de, y saben que van a quedarse endeudados por lo menos 2, 3 o los años que sean necesarios, con tal de que la boda sea la de ensueño, ¿no? Y ahí viene un consejo. Usen eso mejor para la inicial de su crédito hipotecario. Uh-huh. Entonces acá hay una ya pregunta final, que es una pregunta sencilla, pero dice, ¿un cristiano debería guardar algo de sus ingresos para obras caritativas? Ya lo ha respondido, pero de repente necesita puntualización eso, Dante, por favor. Sí, un cristiano debe. A menos que un cristiano tenga un buen flujo de ingresos, así, en donde no necesite como guardar algo aparte para obras caritativas, sí debería estar más o menos definido que haya un mínimo que trate de cumplir siempre. Y si uno cumple con Cristo con un mínimo, Cristo no se deja ganar en bondad. Cristo va a cumplir con uno. Claro. Por ejemplo, yo conocí el caso de personas que han sido bastante generosos siendo pobres. Y Cristo eventualmente los ha hecho ricos. Y esas personas siguen siendo generosas. Y Cristo les mantiene en su riqueza. Y hasta les da más. Cristo no se deja ganar en bondad. Recuerden cómo dice Jesús en Mateo capítulo 25. Tuve hambre y me diste comer. Entonces los justos responderán, ¿cuándo, Señor, te vimos y te dimos de comer? Nunca te vimos. Y responderá el rey, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeñitos, conmigo lo hicieron. Entonces, cuando tú ayudas al pobre, estás ayudando a Cristo. Y Cristo no va a dejar de ayudarte. Entonces, Cristo te va a ayudar. Pero esto hay que hacerlo por amor, no por interés. Cuando haces por genuino amor, ese genuino amor lo conoce Cristo, que genuinamente te ama y genuinamente va a cuidar de tu familia. El tema fundamental es el corazón del hombre, ¿no? Exacto. En el fondo, ¿no? Una conversión sincera al Señor, que querramos hacer verdaderamente su voluntad, porque le amamos y le amamos concretamente en aquellos que Él ha seleccionado como sus preferidos. El forastero, el huérfano, la viuda, dentro de lo que se habla habitualmente, que son los preferidos del Señor. Aquí, Dante, me decían que estás ya al límite de tiempo. Yo la verdad es que no quiero abusar de ti. Quería decirte de todas maneras, de parte del doctor Jorge Luis Chávez Rubina, con el cual has tenido contacto telefónico, y has estado haciendo pues una serie ¿no? de conversaciones, quería extenderte su agradecimiento personal, el agradecimiento de la Fundación Ciudad de Papel, que tiene desde el año 1954 trabajando también con los pobres, ¿no? Fue una iniciativa de un sacerdote, el padre Frisancho, que nos dejó en el año 1989. Entonces, también de la Junta de Administración de la Fundación, el mío propio, mi nombre es Miguel Canepa, un servidor, y estoy verdaderamente contentísimo con la charla que has hecho, igual que las personas. Muchos son padres de familia de un colegio que nosotros tenemos y que regentamos. Queríamos en algún momento comprometerte a futuro a una charla, si es que tú estás dispuesto, y por supuesto invitarte a que veas un poquito el colegio, las cosas que desarrollamos en la fundación, para que veas cómo nos das también ideas para ser cada vez más cristianos, más al servicio de Dios y de los hombres, evidentemente. Tienes tus palabras entonces y las esperamos con ansias, Dante, para despedirte de esta reunión que ha sido fantástica. Previo a venir a esta conferencia, yo he revisado un poco sobre la Fundación Ciudad de Papel y la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido. Hacen una gran labor, una labor muy bonita con unos buenos principios y una visión integral, cubren varios aspectos y con amor a los pobres, con servicio, con fidelidad a la iglesia. Así que, siendo que ustedes están haciendo todo eso,
sirviendo a Cristo, y si yo puedo en mi indignidad aún así decir con San Pablo, por misericordia de Dios, como en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Si ustedes hacen todo por esos pobres que son Cristo, ¿cómo yo no en agradecimiento, con todo gusto voy a querer ir a conocer sus instalaciones? Y si en algo puedo apoyar la mano y servirles, pues aquí estoy, ¿no? Mi disposición está. Mi dificultad, lamentablemente, es mi disponibilidad a los temas de tiempo, pero eso se coordinará. Se coordinará y ahí estaremos. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido el doctor Dante Urbina quien nos ha acompañado en esta ponencia. Somos la Fundación Ciudad de Papel, 566-1834-566-0269, para servirles cuando quieran, para apoyar las necesidades de tanta gente que verdaderamente lo necesita. Buenas noches a todos, entonces, un placer nuevamente, Dante, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, nos vemos. Hasta luego.